Hoy vamos a hablar de la realidad, de algunos de sus aspectos más resaltantes, sin rodeos, ningún tipo de maquillaje. Vamos a hablar de estadísticas, de números que a veces resultan fríos, pero detrás de los cuales hay millones de rostros de paraguayos. Esos números, esas estadísticas son el punto de partida para detectar y aprovechar oportunidades y también para dimensionar la realidad de los problemas que enfrentamos y así buscar las soluciones que correspondan. A algunos siempre molesta este tipo de discusiones porque se entrelazan con intereses de todo tipo, incluyendo los más insospechados. Pero siempre fue así, no solo acá, en todas partes del mundo. Ustedes recordarán el nombre de una persona, un líder político muy importante llamado Juan Domingo Perón. Este decía que la única verdad es la realidad, pero en realidad no lo dijo él. Él simplemente volvió a utilizar una frase que data de más o menos 2300 años, de la época de Aristóteles. Este padre de la filosofía ya decía que la única verdad es la realidad. Y ya más recientemente, otro de los grandes de la filosofía, Immanuel Kant, decía lo mismo, hace unos 300 años. Así es que no nos debe extrañar que la aproximación a la realidad, es decir, la aproximación a la verdad, siempre genere controversia. Tengan ustedes muy buenas noches, bienvenidos a otra emisión de Fuego Cruzado. Buenas noches, ¿cómo estás, Angélica? Buenas noches, Benjamín. Estamos hablando del Censo Nacional. Los resultados que revelaron que somos menos de lo que creíamos éramos los habitantes en Paraguay. Los resultados hasta generaron cierto tipo de desilusión en los paraguayos que creíamos éramos un poquito más de 7 millones. Este informe preliminar generó dudas, cuestionamientos y hasta cierto tipo de desconfianza en los resultados. Ahora bien, la metodología en la medición de los datos de la población y otros indicadores fallaron. ¿O realmente sí se realizó con los estándares internacionales como aseguran desde el Instituto Nacional de Estadísticas? Y por ello ya está en piso el director del INE y lo saludamos y agradecemos también su presencia. ¿Cómo le va, director? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Angélica. Buenas noches, don Benjamín también. Un saludo a esa gran audiencia. Realmente, como decís, plantear nuevos datos siempre tiene controversia. Pero estamos hablando de un proceso técnico, estamos hablando de un proyecto aprobado por el Poder Legislativo, con un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo que ha fiscalizado cada paso que hemos dado. Para pasar a la siguiente etapa hay informes que hay que presentar, hay rendiciones de cuenta que hay que hacer. Y está bien, puede generar algún tipo de duda. De hecho, que a nosotros también nos generó duda. Cuando veíamos los primeros datos del resultado del censo, comparábamos con las proyecciones. Y entonces veíamos que las proyecciones estaban muy por encima. Entonces, ¿qué hicimos? Lo primero que hicimos una encuesta poscensal. Nos fuimos a las casas de la ciudadanía y le preguntamos, ¿te censaste o no te censaste? Y el 94% de los hogares nos dijo que sí, efectivamente fue censado. Segunda verificación, en el Comité Técnico de Población, integrado por instituciones públicas, organismos internacionales e investigadores independientes, hicimos una reunión y le convocamos al Ministerio de Salud. Y le dijimos, queremos ver sus estadísticas vitales. Término sencillo, ¿cuántos murieron? ¿Cuántos nacieron? Veíamos los datos de proyección. Y en la proyección nacen 140.000 niños por año. Y los datos del Ministerio de Salud decían que están en torno a 85.000-90.000. Otra gran diferencia entre proyecciones y validación de registro administrativo. No nos quedamos con eso, nos fuimos al Ministerio de Educación. Le pedimos el registro único del estudiante. Como ustedes saben, una base de datos muy potente con una cobertura casi del 100% del estudiantado. Y tomamos una franja. Estudiantes de 7 a 15 años. ¿Qué poblaciones? 906.000 personas. Veíamos lo que nos traía el censo, muy coherente con esos datos, y una vez más midamos las proyecciones de población y para las proyecciones eran 1.300.000. Entonces, esto es otra verificación. Otra verificación que realizamos, la cantidad de mujeres en edad fértil en promedio de 15 a 49 años de edad. Con la encuesta permanente de hogares, con el marco ya actualizado del nuevo censo de población,
¿Cuántas mujeres hay en el Paraguay según la encuesta permanente de hogares? Entre 15 y 49 años, alrededor de 1,5 millones. Vimos los datos del censo y también había coherencia con los datos. Vimos los datos de proyección y las mujeres, 2 millones de mujeres. Imagínate, multiplicar la tasa de fecundidad 2,5 por una población que está en las proyecciones, ¿verdad? Entonces, otra validación que dijimos, pero veamos entonces la tasa de crecimiento del Paraguay. ¿A cuánto es lo que crecemos anualmente en población? 0,89 nos da la comparación de toda la serie histórica. 0,89% anual de crecimiento poblacional. Entonces, miramos lo que dijo el Brasil. El Brasil dice 0,5 que crece anualmente. En la región estamos más o menos en los mismos números, salvo Uruguay, que está ya muy por detrás. Y el Paraguay sigue estando muy lejos de la realidad europea, en donde hay países que ya prácticamente no crecen. Pero no nos quedamos solamente con eso. Fuimos a las proyecciones y nos damos cuenta o sabíamos que esas proyecciones datan del año 2000, o sea, 22 años atrás. ¿Y por qué se tomó del año 2000? Porque el censo del 2012, nadie se animó a tomar los datos del censo del 2012 como año base, como dato de población. Ese censo sirvió para estudiar características, pero no para estimar la población exacta del país. Entonces, nos fuimos al año 0, año 2000. Y en estos 21 años pasaron muchas cosas. Una migración muy fuerte a España, con una inmigración interesante, una migración muy importante. Hoy España nos reportaba el INE que son cerca de 100.000 personas paraguayas registradas que están ahí. Este registro se fortaleció mucho con el COVID. Otro fenómeno fue la pandemia. Yo me imagino los que hicieron la proyección en su momento no habrán esperado en el año 2014 que íbamos a tener una pandemia en el año 2020. Entonces, estas fueron una serie de validaciones para que nosotros también estemos muy seguros de salir con una cifra que está dando que hablar, pero estamos muy seguros porque todo este proceso fue acompañado por técnicos de altísimo nivel, por fiscalización de organismos internacionales y validados también en un comité técnico de población. A mí me parece normal que la gente, sobre todo a nivel de los que no estamos compenetrados con los datos, con el trabajo en estadística y compañía, el paraguayo promedio diga, pucha, pero a mí me hubiera gustado hacer 7,5 millones o 15 millones, qué sé yo, 25 millones. Somos muy poquitos y resulta que somos menos de los que creíamos que somos. Entonces es una reacción que es normal. Ahora, es sorprendente que profesionales, personas más de mayor formación, salgan a poner en duda un trabajo sin aportar los argumentos sólidos para poner en duda ese trabajo. Porque acá hay muchas cuestiones, hay impactos también que se generan depende de quién opine como opina. Cuando se habla de la economía, todos dicen, no, hay que ser prudente, porque si no se genera una sensación, qué sé yo, negativa o sobre el sistema financiero. En este caso también se genera, porque si desde afuera ven, che, los paraguayos no se ponen de acuerdo ni cuántos son, ¿verdad? Unos importantes dicen son 7,5 millones, otros importantes, el estudio estadístico dice son 6 millones. Es malo también esto. O sea, digo, porque a mí me parece bien la apertura del INE de decir, discutamos todo, pero discutamos sobre ciertas bases, porque si no el discutir todo nos lleva a nada, digamos. Totalmente, y nosotros estamos abiertos, estamos instalando mesas técnicas. Yo me reuní con todos los integrantes de este comité, también tuvimos sendas reuniones con representantes del Banco Central, del Viceministerio de Economía, pero queremos ir un poco más allá y gracias al BID vamos a tener gurúes de la demografía mundial observando y analizando nuestro censo con una mirada independiente, pero con un componente muy técnico. Estamos ya trabajando también en eso porque el Paraguay se merece mejorar su información. Mejores datos siempre son mejores vidas. Peter Drucker ya decía, el padre de la administración moderna, lo que se mide mejora. Con respecto, si bien ya se ha hablado de esto, director, y se ha discutido bastante, de igual manera, la comparación que uno escucha y lee en las redes sociales es que
De 7,5 millones pasamos a ser 6.100.000 habitantes. Plantean de que Paraguay redujo su población a cerca de 1,5 millones de personas. Se habla de una reducción de población cuando siquiera nunca se llegaron a esas cifras. Y sería bueno explicar y entender, porque como decía Benjamín, quienes somos ajenos a las estadísticas, a la lógica, a las matemáticas, el cálculo simple es que disminuimos 1,5 millones de habitantes y eso es lo que se menciona. Claro, es que nunca llegamos a esa cifra. Claro, no es que 1,5 millones de paraguayos desaparecieron, es que nunca llegamos a 7,5 millones de personas. Capaz, éramos un chiquitito menos de 6 millones, siendo un poquito más. Ahora bien, hubo fenómenos, y usted explicaba en parte. Uno, las proyecciones, las bases de las proyecciones en sí estaban desfasadas, obsoletas, como usted decía, la del 2012. Pero hubo otros fenómenos que es bueno siempre reiterar y explicar de por qué capaz la población en Paraguay se ralentizó. Totalmente, y eso me lleva un poco a recordar el ejercicio que hicimos con la ecuación compensadora, se llama en demografía, en donde vos tenés un año base y hicimos el ejercicio, tomemos nosotros, hagamos nosotros el ejercicio. Año 2000, ¿qué población era? 5,100,000 más o menos, el stock inicial. Le sumamos todos los nacimientos, le sumamos los nacimientos que están basados en registros administrativos del Ministerio de Salud, una cifra. Le restamos todos los fallecidos, todas las muertes que existieron en estos 21, 22 años. Y también tomamos datos de Naciones Unidas sobre el saldo migratorio. En términos sencillos, cuánta gente salió y no regresó. Y los datos son muy coherentes también a lo que nos dice el censo hoy. Naciones Unidas publica que 500,000 de paraguayos y paraguayas salió del país y ya no regresó. Y tenemos que reconocer que la migración, y principalmente a España, tiene rostro de mujer. Entonces, la migración de nuestras potenciales madres que se fueron del país y no volvieron, y nosotros seguíamos multiplicando la tasa de fecundidad, que hoy está en torno a 2,3 hijos por mujer en vida fértil, digamos. Sí. Muy distinta al escenario de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, en donde en los 50, en los 60, tenían en promedio las mujeres cerca de 5,6 hijos. Entonces, otro fenómeno que se da, crecimos en población, seguimos creciendo en población, pero no al ritmo de la década de los 60. Estamos alineados a lo que está pasando en el planeta. La gente hoy decide irse a las ciudades más que vivir en el campo. La dinámica de la vida urbana es muy distinta a la del campo. Los padres antes decían en la chacra, voy a tener muchos hijos para que me ayuden en la chacra y alguno se ocupe de mí en la vejez. Hoy las parejas toman una decisión de tener un hijo muchas veces en base a un análisis responsable económico. O sea, tener un hijo hoy es parte de una decisión económica. También las mujeres hoy han crecido mucho en empoderamiento, existen sistemas de anticonceptivos, existe una mayor información, una mayor educación, digo bien, salud reproductiva, y también las mujeres, hoy vemos en los niveles terciarios de formación, en los niveles gerenciales, las grandes protagonistas son las mujeres. Cierto, hay brechas todavía muy importantes, por ejemplo, los ingresos. Los ingresos en promedio del Paraguay, y esto nos dice la encuesta permanente a hogares, es de 2.700.000, o sea, una persona ocupada en el Paraguay en promedio tiene un ingreso de 2.700.000. Los varones ocupados tienen un promedio de ingreso de 3 millones de guaraníes y las mujeres ocupadas tienen un ingreso promedio de 2.300.000. Existen muchas brechas, pero la riqueza de información que nos va a dejar este censo a nivel granular es comparable a lo que fue el microscopio para la biología en su momento. Es invalorable el tema del uso correcto de los datos estadísticos. Son el insumo del que hay que partir para definir cualquier política. No hace magia. Las estadísticas son eso, son reflejo de los hechos de la realidad.
Si nos montamos bien sobre ellos, podemos, decíamos al comienzo, aprovechar oportunidades y detectar con precisión, dimensionar correctamente los problemas que enfrentamos para trazar políticas que nos permitan superarlos. Eso ya depende de la representación política, de dudosa calidad, depende también del trabajo de los medios, que también hemos retrocedido bastante en la calidad de nuestro trabajo, depende de muchos factores, pero por lo menos ya tenemos los insumos. Sin embargo, algunos lo cuestionan, pero dejemos de lado este tema de los cuestionamientos. Algo que yo que te quería preguntar y después pasar a algo que no comprendo. La migración, también hubo un salto en la migración a la Argentina en los últimos 10 años, porque se había detenido mucho y se había redirigido la migración hacia Europa, particularmente hacia España. Y creo que algunos de los números, por lo menos de los trabajos que ustedes estaban realizando, muestran que hubo un nuevo aumento de la migración hacia la Argentina. ¿Es así o no? Sí, para el caso concreto de la Argentina, según los datos que publica Naciones Unidas, en el año 2001 existían aproximadamente 322.000 paraguayos o paraguayas registrados. Para el año 2010 creció a 560.000 personas aproximadamente, y para el año 2022 658.000 personas viviendo en la Argentina que está registrada, gente que está en registros administrativos. Le preguntamos al INDEC, ¿cuántos paraguayos ustedes registraron en su censo? Porque la República Hermana de Argentina también terminó su censo. Todavía, como nosotros, no tienen procesado toda la información. Pero también vamos a saber cómo fue la migración a la Argentina, cómo fue la migración al Brasil, porque existen prácticamente 4 destinos favoritos o 4 destinos más populares para la migración. En primer lugar está la Argentina, con 658.000 personas aproximadamente viviendo ahí, según los registros. En España, a España, en el 2001 habían 2.082 personas registradas. Para el año 2011 saltamos a 71.000 paraguayos, paraguayas, y para el 2021 106.620 personas, según los registros también del Instituto Nacional de Estadística. Otro destino muy popular es Estados Unidos, en donde en el año 2000 se registraban 11.980 personas. Para el año 2010, 19.500 personas, paraguayos o paraguayas, y también el año 2020 con una cifra de 26.000 paraguayos o paraguayas aproximadamente. Y finalmente Brasil, que en el año 2000 se registraban 28.000 y también el año 2010 39.000. Pero el fenómeno de la migración no es fácil de medir, porque hay gente que todos los días cruza la frontera, regresa en el día. Por eso que los saldos migratorios son un instrumento importante para saber si los que salieron realmente regresaron. Y cuando se hacían las proyecciones, es difícil saber si ese grupo de personas que viajó a España iba a regresar o no. Hoy sí sabemos qué pasó. Algunos miran con desconfianza y desilusión los resultados del censo, pero hay otros que lo miran con optimismo al comprender y entender realmente cómo se hizo la metodología de medición de la población. Hoy día sabemos realmente cuántos somos. ¿Y por qué lo miran con optimismo? Porque somos menos y por ende uno termina de entender de que los recursos podrían sobran más los recursos. Entonces, en base a la cantidad de cuántos somos, se puede crear y elaborar la inversión en políticas públicas. En ese sentido, también eso es una base para que desde las instituciones se pueda tener el dato de cuánto invertir por cada paraguayo, por cada paraguaya. También eso es útil para la inversión justamente en cada habitante, directora. Es así mismo, imagínate el presupuesto general de la Nación. Si no recuerdo mal, está un poquito más arriba de 15.500 millones de dólares. Entonces, la eficiencia del gasto público también depende de tener la evidencia para la formulación de políticas públicas. El señor presidente de la República, don Santiago Peña, decía en su discurso de Asunción: vamos a utilizar la evidencia para la formulación e implementación de políticas públicas. El censo es la evidencia para cualquier formulador de políticas públicas, pero también para el sector privado. Claro. Segundo punto que decía el señor presidente de la República, don Santiago Peña:
vamos a focalizar, vamos a territorializar las políticas públicas. Hoy, gracias a la encuesta permanente de hogares, sabemos los niveles de pobreza, sabemos que Caazapá, Caaguazú son los departamentos más pobres. Pero ¿qué barrio? ¿Qué zona? ¿Qué compañía? Y eso nos va a permitir el censo, donde vamos a tener una herramienta sin precedente en la historia de los censos del Paraguay. Un portal geoestadístico. Vamos a poder territorializar la información estadística, vamos a poder contrastar en un distrito, en un radio de 5 kilómetros, la oferta y demanda de educación. También, director, perdón, disculpe, también al respecto, yo creo que se va a poder geolocalizar las necesidades de cada barrio, de cada comunidad. De ejemplo, en Caaguazú, en barrio tal, no hay agua potable, no hay escuela, no hay un centro de salud, no hay una sola empresa privada que pueda proveer, por ejemplo, puestos de trabajo. ¿Eso también está evidenciado en el censo? Es que también es un censo de viviendas, porque en la vivienda preguntamos la materialidad de la vivienda, los bienes de confort, si tiene o no agua corriente, de dónde proviene el agua que viene, también la estructura del hogar, cuántos viven en cada hogar. Hay un gran cambio también que existió. Hoy existe, el 10% de los hogares está compuesto por una sola persona. La gente está empezando a vivir más sola. También los hogares nucleares completos, papá, mamá, hijos, son el 46%. Pero volviendo a lo que vos señalabas, vamos a tener el déficit habitacional, cuantitativo y cualitativo. Y tenemos el 100% de las viviendas georreferenciadas, geolocalizadas, con un GPS, que fue un dispositivo que utilizamos también para la registración. Entonces, tenemos insumos demasiado valiosos. Hoy el Paraguay deja de utilizar las proyecciones de población con 22 años de antigüedad para tener datos a partir de un censo nacional de población con una cobertura importante y por sobre todo constituye el mayor activo que puede tener un país. Iván, ¿en qué cambiaría para mal que no seamos 7.400.000 o 500.000, sino 6.109.000? Digo porque porcentualmente, por ejemplo, la pobreza es la misma, pero hay menos cantidad de paraguayos en esa condición. Entonces, en todo caso, te permitiría destinar un poco más de recursos o necesitas un poco menos de recursos para atender a esa cantidad de personas porque el universo es inferior. Entonces, esa parte me cuesta entender cuál es la preocupación de ajustar números hacia abajo. Tendrías mejores condiciones de administrar los problemas si el universo de personas con problemas es menor. No sé si me explico. Totalmente. Y lo que estás mencionando me recuerda un poco al método científico. Lo que vos acabas de plantear son hipótesis. Tenemos que verificarlas, pero hay cosas que sí ya dan una señal. Las tasas no van a cambiar. El nivel de pobreza, la tasa no va a cambiar. Quizás el volumen pueda cambiar. Indicadores económicos, claro que pueden cambiar. Y cuando te escuchaba hablar, Domen, a mí me acordaba de en los cumpleaños nos íbamos y llegaba el momento de la piñata, en donde había un voluntario que era vendado y buscaba en la piñata, ¿verdad? El gallito ciego. Entonces, ¿hacemos política tipo gallito ciego o nos basamos en la evidencia y hacemos que cada centavo, cada guaraní del contribuyente valga y que la gente sienta realmente los cambios positivos que podemos hacer? Cuando estamos enfermos nos vamos a un médico y cuando mejor es el diagnóstico, más cerca estamos de curarnos. Un problema bien planteado es un problema medio solucionado, don Benjamín. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Inclusive yo he escuchado algunos cuestionamientos que me parecen, digamos, sin ningún tipo de bases sólidas, como cuando se señala la pucha. Lo decía el propio ministro de Economía. Ahora resulta que hay que aumentar el producto per cápita en un 20%. Es una medida que no sirve para nada el producto per cápita. Lo que hay que hacer con esa medida es eliminarla, porque establece solamente un promedio de ingresos mentiroso para todos los habitantes del país, como si las riquezas del país se distribuyeran de manera igualitaria para los 7 millones de habitantes. Entonces, producto per cápita hay que eliminar.
No importa si es 20% para arriba, 20% para abajo o 30% a la derecha o a la izquierda. No sirve simplemente como unidad de medida. Pero bueno, es parte de la discusión. ¿Qué otros...? Perdón. Lo que decís nomás me hace acordar a una reunión internacional y había todo un apartado, don Benjamín, que decía, más allá del PIB. El PIB no implica mejora de la calidad de vida de las personas. Para nada. Implica crecimiento económico. Entonces, tenemos que tener otras medidas también. El PIB sirve también para algo, pero no le pidamos todo al PIB. Tenemos que visibilizar también cómo están las garantías, cómo están el goce de los derechos de la población, porque el PIB no mide condiciones de vida. Entonces, tenemos que explorar también nuevas medidas que visibilicen cómo están los derechos realmente del Paraguay. Un país que evoluciona, que crece, no es solamente aquel que puede crecer económicamente, sino que son aquellas sociedades en donde cuidamos mejor a los más vulnerables. Estaba viendo algunos datos para los que se preocupan mucho por la cantidad de habitantes que somos. Qatar tiene 2.700.000 habitantes. Es el 7º país más rico. El término de producto per cápita es 75.000 euros al año. Un disparate, mentiroso. En realidad tiene 75% de pobreza. Para que vean cómo los datos hay que manejarlos con mucha prudencia. Países pequeños pueden ser muy ricos, países con alto Producto Interno Bruto pueden ser muy desiguales en términos sociales. La inequidad social puede ser pero muy amplia. Entonces, simplemente basarnos en los hechos de la realidad para usarlos como insumos a los fines de establecer esas políticas. Hay un tema preocupante acá en el departamento central que tiene que ver con las condiciones de vida de muchos paraguayos que están en asentamientos precarios. Tiene que ver con la vivienda que vos decías justamente, que también fue un censo de hogares. ¿Qué cantidad de asentamientos más o menos precarios existen en el departamento central y a cuántas familias involucran esto? Sí, la definición de territorio social es un consenso hoy con el Ministerio de Desarrollo Social, que es el que atiende esta temática directamente, y son asentamientos precarios que, como muy bien definidas, que estaban en los cinturones de las ciudades. Si no recuerdo mal, entre Asunción y el departamento central hay cerca de 439 territorios sociales. Esos los tenemos perfectamente identificados, georreferenciados, con el detalle de lo que está pasando por cuadra. Ahora, la población exacta que está viviendo en eso, tendríamos que elegir el territorio, hacer un polígono y medir la población. Ese es un ejercicio que podemos hacer, don Benjamín, pero que refleja también una realidad de nuestros compatriotas. Hay mucha gente que, buscando mejores días, se va a las ciudades por una cuestión de trabajo, por una cuestión de estudio, por una cuestión de tratar de mejorar. Y muchas veces no encuentra un espacio oportuno. Hay distritos que vimos que están creciendo muy fuertemente, como Capiatá, como Limpio, por ejemplo. Entonces, ¿qué implica que crezca la población? Que van a demandar más servicios básicos, más agua, más seguridad, también mejor internet. Entonces, una serie de servicios básicos que tienen que ser abordados y fortalecidos en un sistema de protección social que también hoy el nuevo gobierno le está dando una priorización total. Entonces, estos insumos también van a ser fundamentales para fortalecer ese sistema de protección social que hoy prácticamente la base de datos es de 2.500.000 personas. Director, por último de mi parte, ¿dónde el ciudadano puede ingresar a ver estos datos de manera más micro, de manera más detallada y que pueda revisar justamente dato por dato sobre su ciudad o sobre su departamento y que vea allí los datos reflejados realmente del censo que, como usted decía, estuvo acorde a estándares internacionales? Angélica, pueden ingresar a ine.govcorta.py. Pueden ingresar a nuestras redes sociales. Estamos en el Twitter, no se llama más Twitter, X, no sé cómo se llama ahora. El X, también.
Ex-Twitter. Ex-Twitter, ex-Twitter para que la gente entienda. En el Facebook, también en el Instagram. Y tenemos TikTok también para estar en onda. Está muy moderno. Sí. Y también, por supuesto, en la página web. Pero tenemos que aclarar algo. Estamos hablando de datos preliminares. ¿Qué implica esto? Que ahora empieza un proceso de validación, de conciliación. Entonces, vamos a trabajar en muchas mesas técnicas. Y reitero, en el Paraguay hay profesionales muy valiosos. Hay cientistas políticos en el Paraguay y vamos a invitarles a que se incorporen para este estudio, pero también queremos tener a gurúes de la demografía mundial, mirando un poco cómo fue nuestro trabajo, con una mirada independiente y por sobre todo técnica. Director, gracias por su tiempo y por supuesto por brindarnos todos estos detalles. El agradecido soy yo por el valioso espacio que le dan a la estadística. Y un saludo también a esa gran audiencia. Muchas gracias. Lo teníamos en piso muchas gracias, al director de estadísticas. Así es que, don Benjamín, audiencia, no somos 7,5 millones. Somos para 6 su millones, desilusión. Pero no se preocupen, no. Nuestra felicidad no depende de que seamos 6 millones o 7.400.000, ni la forma de encarar los problemas. Puede ser los recursos que necesitemos para ciertos emprendimientos, pero la verdad es que lo importante es que, como decíamos al comienzo, nos aproximemos lo más que podamos a la realidad. De eso depende que establezcamos estrategias, políticas, programas que respondan a las necesidades de la población. Esa es una responsabilidad de las autoridades nacionales, de la dirigencia nacional, y el sector privado también puede, desde luego, debe utilizar esto. Es el punto de partida, son los insumos. ¿Qué hagamos con ellos? Depende exclusivamente de nosotros. Nos vamos a la pausa. A la vuelta tenemos otro invitado y también más información. El pasado 30 de agosto se llevó a cabo la reunión del Comité Intergubernamental que agrupa a los países que forman parte de este acuerdo de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, del acuerdo Hidrovía Paraná-Paraguay. No hubo mucho avance. La única postura, lo único que busca Paraguay es que se derogue esta resolución que establece un monto de peaje a Paraguay y también a los demás países miembros de este acuerdo de la hidrovía. ¿Se logrará solucionar esta cuestión? Hay una última instancia ya política que podría convocar a los cancilleres de los países como último esfuerzo. Después ya iría a un arbitraje internacional que desconocemos cuánto tiempo podría llevar adelante. ¿Cómo van las negociaciones y cómo va justamente para dónde va dicho acuerdo? Está con nosotros justamente el señor, quien es de la Administración de Navegación y Puertos, el señor Julio César Vera, a quien ya agradecemos. ¿Cómo la va, director? Muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Fraternal saludo a ustedes y a la distinguida audiencia de este prestigioso canal. Bueno, tomábamos nota antes del inicio de la charla que trabaja también, desarrolló una experiencia en locución y se nota la actitud, ¿verdad?, en materia de locución de Julio César, que había sido decir que éramos colegas. Un tiempito atrás, unos anitos atrás, estábamos en el diario Hoy. Bueno, Julio César, ¿dónde estamos parados en este momento? Porque esta historia data de este conflicto data de 11 meses atrás, casi un año, cuando Argentina de manera unilateral dijo, vamos a cobrar peaje. Y entonces esta parte nunca más avanzamos, o mejor dicho, se logró que retroceda Argentina el gobierno de Argentina en su decisión de cobrar ese peaje. Es una situación difícil porque es una decisión unilateral del gobierno argentino en contra de lo taxativamente dispuesto en el acuerdo de Santa Cruz de la Sierra sobre la hidrovía Paraguay-Paraná, que data del 26 de junio del año 1992, en el que en el artículo 9 taxativamente describe la posibilidad real de fijar algún tipo de tasa en concepto de trabajos efectivamente realizados, cosa que no aconteció en el caso que nos ocupa. Tanto es así que
la delegación argentina, en todas las reuniones anteriores de las que yo ya no he participado, recién ahora me reintegré, pues yo ya participé mucho antes, en varias ocasiones, cuando era presidente de ANNP, hace muchos años, cuando estaba en el Viceministerio de Transporte, cuando estaba en carácter de embajador ante el Estado Plurinacional de Bolivia y cuando estaba como embajador en la República Argentina, participaba en las reuniones. Tuve un paréntesis de un par de años, entonces ahora estoy retomando. No obstante ello, de acuerdo a la información que dispongo, la República Argentina nunca pudo acreditar que haya realizado tareas de dragado en ese tramo, Santa Fe Confluencia. Habida cuenta la contundencia de las afirmaciones de las 4 delegaciones, Argentina ya retiró el ítem dragado, porque anteriormente argumentaba que había realizado mucho esfuerzo económico, ingentes gastos, del orden de 30 millones de dólares por año en el dragado de todo ese tramo, y que amén de eso se precisaría ese monto a recaudar en concepto de una especie de fondo de reparo para futuros gastos. Y eso no está contemplado en el acuerdo. En el acuerdo está sobre gastos efectivamente realizados. En ese contexto y en ese entendimiento, la República del Paraguay de hace bastante tiempo está realizando, en mi época lo hacíamos por vía administrativa, el dragado. Pero ahora Paraguay ha contratado, merced a licitaciones nacionales, a varias empresas para que efectúen el dragado y está realmente gastando mucho dinero y a Paraguay no se le ocurrió cobrar tasa, ningún peaje por ese motivo. Así es que, habida cuenta de que se le demostró a Argentina que no han realizado dragado alguno, entonces el ítem dragado ya fue sustraído de la sumatoria de los ítems que tendrían que contabilizar 1,47 dólares por tonelada neta de registro de carga, y ya argumentan señalizaciones, AIS y cosas por el estilo, sin que lo hayan fundado fehacientemente. No obstante lo cual, tengo que aclarar que en fecha 24 de agosto, hace pocos días, Argentina entregó unos documentos que vamos a analizarlo, vamos a analizar la procedencia y en caso de que se verifique fehacientemente la procedencia, la cuantificación de los montos reclamados. Ese es el estado de cosas. Argentina sugiere que este análisis prosiga en la Comisión del Acuerdo, que es el órgano eminentemente técnico del Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra. Sin embargo, nosotros creemos que esa instancia, las 4 delegaciones restantes, consideramos que esa instancia ya precluyó y que hay que tratarlo en el órgano político, que es el CIH. El órgano político, dicho sea de paso, tiene competencia para analizar este tipo de situaciones. Así es que hemos solicitado una reunión especial del CIH que presumiblemente sería más o menos el 15 de septiembre. Angélica, acá hay una cuestión también política, obviamente. La decisión de Argentina del gobierno argentino no fue una decisión puramente administrativa, sino se da con un fuerte respaldo del gobierno a la postura que adoptó el Ministerio del Transporte, me parece que es el órgano rector del lado argentino. Pero las posibilidades de que esto se modifique son casi nulas porque en un par de meses tienen elecciones. Hay elecciones, primera vuelta, probablemente haya una segunda vuelta y hasta que asuma el nuevo gobierno llegaremos a diciembre, enero del año que viene, tal vez. O sea, ¿hay alguna expectativa de que cambien las cosas de aquí a entonces? Y en paralelo, ¿no habría que plantear ya el tema de la controversia a nivel, de arbitraje internacional? Claro, después de esta reunión especial, el siguiente paso que contempla el propio acuerdo con sus reglamentaciones internas es reunión de cancilleres. Y la ultimísima instancia es recurrir al arbitraje, pero para ello precisamos árbitros. Entonces, en esta última reunión en Santa Cruz de la Sierra, la delegación paraguaya propuso formalmente que cada país en un lapso no mayor a 60 días eleve a consideración del CIH a sus árbitros, de tal suerte, esa es una obligación que estaba inserta en el tratado que nunca, en este lapso de más de 30 años, nunca a nadie se le ocurrió llenar ese requisito, ahora lo hicimos, entonces
tendríamos ya los árbitros preparados ante la eventualidad de que tengamos que recurrir a esa instancia. Ahora, y contestando tu pregunta, si existiría alguna chance de lograr un acuerdo que satisfaga a nuestros intereses, no sé. No sé, porque es una decisión política del gobierno argentino. Ignoro cuál es la postura que podrían adoptar ante la proximidad de las elecciones. No sé quién va a ganar. Ellos tampoco saben. Pronóstico reservado, hay muchas es. incógnitas. Pero creo que sí se va a dar una segunda vuelta. Si se da una segunda vuelta, es probable que los otros sectores tradicionales tengan más chance que Milei. Es probable. ¿Por qué? Porque se me ocurre que podrían hacer una alianza en contra de Milei. Hay personas que lo votaron a Milei, tiene el 30%, pero hay un segmento importante de la población argentina que le teme a Milei. Le teme a Milei, especialmente el segmento de aquellos que deben su subsistencia a los programas sociales de este gobierno. ¿Cuál es el impacto que tiene justamente la aplicación de este cobro ilegal del peaje a las embarcaciones, no solamente paraguayas, sino que a los demás países? Si bien hoy día el ciudadano común, que obviamente su atención está en sus necesidades básicas y primarias, realmente uno no dimensiona el impacto que podría tener. Hoy los gastos o todo lo que conlleva el pago del peaje lo están absorbiendo los armadores y todos los que están pagando este peaje. Pero en algún momento dado eso podría trasladarse al consumidor final de lo que se importa y de lo que se exporta. Podría llegar a eso y entender realmente el impacto que tiene, además obviamente de violar acuerdos internacionales, también de que se ve vulnerada nuestra soberanía fluvial, por así decirlo, ¿verdad?, al imponer esto a las embarcaciones paraguayas y demás, pero el impacto, para entenderlo mejor, director. Lo que decís es rigurosamente cierto. Obviamente, el gremio de los armadores fluviales y marítimos, la CAFIN, dicen que ya han pagado aproximadamente un poco más de 4 millones de dólares a algunas empresas y que hay facturas del orden de 11 millones de dólares que ya han sido entregadas. Si restamos 4 millones pagadas, significa que estamos hablando de 7 millones que estarían pendientes de pago. No nos olvidemos que ya merced a intervención de la justicia argentina han retenido a un par de buques que estaban navegando. Entonces obviamente eso motivó que la empresa afectada tuviera que pagar para que pudieran liberarse. Es decir, se están apelando a situaciones embarazosas que de alguna u otra forma interfiere también con nuestro acuerdo de libre navegación del año 1967, específicamente de enero de 1967, que la República del Paraguay ha suscrito con la República Argentina. Amén de eso, el acuerdo del Mercosur, donde ya lesiona intereses de otros países. Amén de eso, tenemos la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados, que guarda explícita relación con los tratados que se suscriben entre estados y da pautas. Por ejemplo, el artículo 27, creo, si no me falla la memoria, o 26, que dice los acuerdos están para ser respetados. Pacto sunt servanda. Después, el siguiente artículo habla de la prelación de los acuerdos. Bueno, eso está en todas las constituciones del mundo, de la prelación de los tratados que se celebran entre los estados sobre las normas internas de los países, aunque ellas contradigan a esas normas internas. ¿Por qué hago esta acotación? Porque Argentina dice tenemos el legítimo derecho de imponer este tipo de medidas en los tramos de nuestra soberanía, pero soslaya de que ellos son integrantes de un acuerdo, han firmado un pacto y tienen que agarrar y replegarse las normas internas ante la contundencia de las disposiciones del acuerdo. Además, en ese contexto. Además, los principios de soberanía de un país no se pueden
practicar en perjuicio de otros, en desmedro de otros. Claro. Y la libre navegación de los ríos es un principio universal. Amén de eso, nos ampara la Convención del Derecho del Mar de Naciones Unidas del año 1982, que da mucha protección a los países que carecen de costa marítima, que es el caso del Estado Plurinacional de Bolivia y el nuestro. Es decir, hay una serie de normas jurídicas que nos amparan en cuanto a nuestras reivindicaciones. Pero contestando específicamente tu preocupación, es obvio, si las empresas navieras están pagando una tasa, ellos van a trasladar sus costos y es una cadena, va a llegar al consumidor final. Al consumidor y a los productores que exportan. A los productores que exportan y a los que importan necesariamente. Los que importan vamos a terminar pagando nosotros. Eso es obvio. Ya nos alcanzará. Claro. Es un drama. Ahora, mencionabas el tema Mercosur. Nosotros nos preguntábamos antes, nos cuestionábamos meses atrás ya, por qué no se reclamaba la participación de Mercosur. Sobre todo a partir de que Brasil asume la presidencia pro tempore, es uno de los afectados. No a los niveles que resultamos afectados los paraguayos, pero también es más, ese buque que había sido retenido llevaba una carga brasileña, de soja de origen brasileño. Es correcto. Entonces, ¿qué participación tiene o podría tener el Mercosur en esta historia a modo de... Claro, hay un acuerdo entre los países en paralelo, pero tenemos un acuerdo marco general que es el Mercosur. Por eso dije hace rato, hay una serie de normas jurídicas que nos amparan. Estamos insertos en el Mercosur, también nos ampara la Convención del Mar de Naciones Unidas, también nos ampara la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, también hay leyes internas, hay una serie de... Entonces, por ahora la delegación paraguaya estamos insertos en que se respeten lo taxativamente dispuesto en el Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra. Es más, en el mismo artículo 9, en su segundo párrafo, habla de la no discriminación en relación al origen de las cargas, sean nacionales o internacionales. Paradójicamente, el impuesto que se imponen a las barcazas que transportan cargas de origen internacional es de $1,47. En cambio, las cargas de cabotaje, que navegan exactamente el mismo tramo y usufructuando el mismo río, es de 1,47 pesos. Entonces, la diferencia es abismal. Entonces, son 730 puntos de diferencia. Entonces ya podemos hablar también de una odiosa discriminación. Yo creo que finalmente, siempre soy muy optimista en este tema. Creo que en algún momento dado las autoridades del hermano país, la República Argentina, con quien yo me siento muy consustanciado porque fui embajador, he trabajado allí durante 5 años en represas y es un país que generosamente ha recibido a muchos compatriotas que han buscado amparo y reparo por diferentes circunstancias desde la época de las colonias. De nuestra independencia. Después de nuestra independencia, no te olvidarás que existía el Partido Porteñista, el Partido Nacionalista. El Partido Nacionalista lo tuvo como abanderado el doctor Francia. Todos los que no estaban con Francia emigraron a la República Argentina. Después, en la época de los López, Carlos Antonio, Francisco Solano, todos los que no estaban conteste con el régimen fueron a la República Argentina. Tanto es así que al iniciarse la guerra de la Triple Alianza contra la República del Paraguay, se forma la Legión Paraguaya. Eran todos paraguayos que estaban residiendo en la República Argentina. Con posterioridad ya a la guerra de la Triple Alianza, la Revolución 1904, los derrotados fueron a la República Argentina. 1922, los derrotados a la República Argentina. 1947, a la República Argentina. 54. La racia que hizo el general Strong en 1959-60, cuando la Cámara de Representantes emitió un comunicado por la actuación de la policía, comandada por el general Ramón Duarte Vera, por una huelga estudiantil, recordarás eso. Todos los componentes de la Cámara de Representantes en rebeldía a la República Argentina. Es decir, y después la migración de la República Argentina fue por motivos ya económicos. Hoy podría decirse,
motivos mixtos, un poco porque tienen parientes, amigos allá y por motivos económicos, a pesar de que el motivo económico hoy ya no existe, por la situación muy especial que le afecta a la hermana República Argentina. Pero retomando, creo que, y soy optimista, que en un momento dado va a primar la cordura, la sensatez y la prudencia, y porque eso es un problema de Estado, no es un problema de un gobierno coyuntural que pasado mañana se va. Así es que yo creo que va a primar la cordura y se va a solucionar esto. Confío en no tener que llegar al arbitraje. También Argentina planteaba, dentro de una de las soluciones, entre comillas, de que Paraguay también está en su derecho de aplicar una tarifa, una tasa, un peaje, así como lo está haciendo la Argentina, en el tramo que le corresponda a Paraguay poder aplicar una tasa similar. Eso sería totalmente contraproducente, además de estar siguiendo los pasos de la Argentina y de estar violando un acuerdo internacional, según usted comentaba, los acuerdos internacionales que marcan pautas para eso también. Eso sí. No es una vía tampoco. Argentina no puede excusarse diciendo, cobran ustedes también si así lo quieren. Sí, eso dijo el ministro de Transporte. Dijo que Paraguay tiene el legítimo derecho a hacer lo mismo. Pero hace rato expliqué que estamos haciendo exactamente lo mismo. Estamos gastando mucho en dragado y jamás se nos ocurrió pensar en nos haríamos aplicarlo a nosotros mismos. Claro, pero todo esto acontece porque se perdió mucho tiempo y se pierde mucho tiempo en este tema hidrovía. Se firmó en el año 1992. 8 más 23, más de 30 años que tenemos este acuerdo y hoy no es una realidad. Si fuera una realidad en toda la extensión de la hidrovía, desde Puerto Cáceres hasta Nueva Palmira, que son 3.442 kilómetros, en todo este cauce, si nosotros hubiéramos hecho bien los deberes. Ya se hizo un estudio de prefactibilidad, aparte de una consultora Coini, después se actualizó, eso fue en el año 2004, se actualizó en el año 2010. Si volviéramos a actualizar ese estudio de factibilidad y llegar ya a un estudio, un proyecto ejecutivo y proyecto de detalle, llamar a una licitación pública internacional, encargar a un oferente la construcción de eso, que gaste su peculio, que nos represente esfuerzo económico para los estados, entonces el oferente recupera su inversión merced al pago al cobro de peajes de ida y vuelta. Me parece bien. Se negocia el tiempo de concesión para que el oferente recupere su inversión y tenga alguna utilidad, y en ese caso no tendríamos este tipo de discusiones. Lo que tenemos que tratar de que sea una realidad es la hidrovía, tal como fue concebida en su concepción primigenia. Es decir, ahora, Julio César, yo sé que por tu experiencia diplomática probablemente me respondas con mucha mesura a esta pregunta, pero nos pecamos un poco de bonachones, buenudos, por no decir usar otra palabra, porque Argentina nos adeuda en Yacyretá, con precisión, 126 millones de dólares. Y nos adeuda nomás. Y allá nos imponen un pago en la hidrovía. Me dirán, son cosas distintas, pero estamos hablando de dos estados. Entiendo perfectamente a dónde apuntas. Son decisiones políticas muy delicadas, que naturalmente la República Argentina en gran medida depende de la cesión de energía que le estamos haciendo por no usufructúo por parte nuestra en la entidad binacional Yacyretá. Y obviamente si nosotros cortáramos esa energía es una decisión política muy difícil, y yo creo que solamente ahondaríamos la crisis. Pero no hace falta, porque en otras épocas entiendo que se hizo eso, creo que fue durante el gobierno de Nicanor, pero con el solo hecho de decirle, che, espera un poquito, me estás cobrando acá en forma unilateral algo que no tenés que cobrarme, plantea en todo caso en el marco del acuerdo de la hidrovía si crees que tenés algún derecho que ejercer en esta materia, pero no lo hagas en forma unilateral. Te recuerdo que me debes 126 millones de dólares. Podemos negociar el pago de esos 126 millones. Todo. Me tenés que pagar. Pero escúchame, volvemos. Deja de cobrarme esto. Ya es mucha caradura de tu parte, mi amigo. Estoy de acuerdo contigo. Por eso es que estamos convocando una reunión especial ya del órgano político. El siguiente paso es una reunión de los cancilleres, y el último paso es el arbitraje.
el último paso es el arbitraje. Hay una serie de situaciones que evidentemente también se pueden hablar, se pueden negociar, pero estimo que ellos están en la tesitura de recaudar fondos. Tendrán sus propias necesidades, nosotros también las tenemos. No hay derecho para que nos transmitan sus necesidades. Y bueno, yo estoy confiado en la próxima reunión del órgano político, y si ahí no lográramos nada, está la reunión de cancilleres, y todo lo que pedimos es, vamos a revisar los estudios presentados por Argentina, pero interín acontece todo ello, que suspendan la aplicación del cobro de peajes, específicamente la aplicación de los efectos de la resolución 625 y 1023 del año 2022 del Ministerio de Transporte de la República Argentina. Presidente, muchísimas gracias y estamos atentos justamente a esa siguiente convocatoria que se dará en las próximas semanas y, por supuesto, destrabar esta situación que está generando incomodidades entre ambos países. Muchísimas gracias. Para cuando gusten. Muy amable. Muchas gracias. Julio César Vera, presidente de la Administración de Navegación y Puertos, sobre la hidrovía y que esperemos justamente se destrabe. Podría darse o no con el cambio de gobierno de la Argentina, ¿verdad? Estamos expectantes también a esa situación, a los resultados que puedan darse justamente en octubre o en noviembre, depende de si los argentinos lo deciden en la segunda vuelta o van a otra. Vamos a ver, es una cuestión que se va a dirimir en el ámbito político. Está la acción, el arbitraje internacional, que es un recurso al que hay que emplear, porque cuando no hay acuerdo, para eso existen las normas y las instancias a las que se debe apelar para que, bueno, se dirime y se resuelva en ese plano. Ojalá que las cuestiones políticas, yo soy sería un poco prudente en esta materia, apostar ahí, permita una solución que no nos obligue a apelar al arbitraje internacional. Pero digamos que tal como se presenta el panorama, no se puede cifrar todas las expectativas en eso. No se puede apostar todas las fichas a esta opción porque es un panorama bastante confuso el que ofrece la Argentina en este momento. ¿Nos vamos? Nos vamos. Muchas gracias. gracias. Hasta el próximo domingo.